Pateperro y Don Orejas, Miradas de la Migración, un podcast para visibilizar las voces de personas migrantes como héroes cotidianos ante panoramas de desafíos, sueños y esperanzas, caminantes y nómadas en tiempos modernos. Bienvenidos. Bienvenidos, caminantes. Desde Pateperro y Don Orejas, Miradas de la Migración, les invitamos a sumarse a esta nueva travesía por caminos migrantes. Viajamos con preguntas, sueños y memorias, descubriendo otras realidades y formas de esperanza. Gracias por caminar con nosotros y ser parte de este camino colectivo de memorias migratorias. Las historias que contamos en nuestro podcast Miradas de la Migración están basadas en hechos de la vida real, vivencias de nuestros migrantes. Hoy conoceremos la segunda parte de la reunión migrante en Noruega, donde un grupo de migrantes comparten sus experiencias sobre desafíos profesionales, laborales e integración cultural. A través de sus historias reflexionan sobre el valor del apoyo mutuo y la importancia de reconocer sus historias e intercambiar saberes en un nuevo entorno. Una conversación íntima que muestra prácticas de resistencia, resiliencia y diversidad de la migración. La siguiente historia será contada con el consentimiento de las personas entrevistadas, haciendo honor a nuestros caminantes estelares de manera respetuosa, amena y cercana. Empecemos. Hoy contamos una reunión migrante, segunda parte. Tomás Restrepo compartió con el grupo una vivencia que ilustra los prejuicios que muchas veces pueden acompañar las apreciaciones. Todo comenzó cuando decidió mostrar su apartamento a un posible inquilino, un joven venezolano. Sin haber cruzado más que un par de palabras con él, Tomás sintió cómo su mente se llenaba de suposiciones. Imaginó que no pagaría el arriendo, que causaría daños en el inmueble e incluso que sería conflictivo. Estas ideas no nacían de una experiencia concreta, sino de estigmas profundamente arraigados y alimentados por una percepción social negativa hacia los migrantes. Lo que ocurrió después desmontó parte de sus prejuicios. Contra todo pronóstico, aquella persona cumplió. Incluso durante los difíciles meses de la pandemia, él se comunicó proactivamente para explicarle su situación económica, pero acordaron formas de pago. Con el tiempo, Tomás reflexionó que había dejado que ideas preconcebidas guiaran su juicio sobre alguien a quien no conocía. Esta experiencia le enseñó una valiosa lección. Los prejuicios pueden nublar la razón y llevar a conclusiones equivocadas, especialmente cuando se dirigen hacia personas de otras nacionalidades. Concluyó que es urgente transformar esas percepciones y comprender que, en realidad, cualquiera puede ser objeto de estigmas cuando se encuentra lejos de su país. Andrea Martínez abordó el fenómeno migratorio desde una perspectiva centrada en el proceso de aculturación, destacando cómo los migrantes, al llegar a un nuevo país, tienden a agruparse en comunidades con sus connacionales. Esta tendencia no solo les permite conservar elementos culturales propios, sino también encontrar apoyo emocional y social en un entorno desconocido. En su exposición, Martínez retomó el modelo propuesto por John Berry, quien plantea que la integración efectiva ocurre cuando los migrantes logran mantener aspectos significativos de su cultura de origen, al mismo tiempo que adoptan elementos del país receptor. Sin embargo, esta integración no depende únicamente de la voluntad individual, sino también del contexto social y político del país que los acoge. Algunos países fomentan activamente el multiculturalismo, creando condiciones más favorables para la convivencia intercultural. Andrea también advirtió sobre uno de los fenómenos más preocupantes en la migración. Explicó, se da cuando el migrante queda desconectado tanto de su cultura de origen como de la nueva cultura. Quedando atrapado en una dinámica que lo margina y excluye. Esta situación suele derivar en aislamiento social,
pérdida del sentido de pertenencia y un elevado riesgo emocional. Subrayó entonces la importancia de establecer vínculos significativos como el que otra participante relató sobre su esposo, quien logró integrarse gracias a redes de apoyo afectivas, evitando así el desarraigo. Además, Andrea Martínez puso el foco en los casos donde se han consolidado relatos sociales que responsabilizan a los migrantes de múltiples problemáticas nacionales, como la inseguridad, el desempleo o la crisis económica. Estos discursos han contribuido a construir un imaginario colectivo negativo que convierte a los migrantes en un malestar social más amplio, incluso en el ámbito educativo. Señaló, emergen comparaciones que refuerzan estigmas como la percepción de que la educación extranjera en el calificado como tercer mundo es de menor calidad frente al sistema del primer mundo. Tomás Restrepo destaca la relevancia de que los países receptores cuenten con una preparación adecuada y estructuras sólidas para gestionar los procesos migratorios. Al compartir su experiencia personal al migrar desde La Paz, Bolivia, a Oslo, subraya el impacto que tuvo en él el cambio en la percepción de seguridad, reconociendo que, aunque los delitos existen en ambos contextos, lo determinante es cómo se vive y se siente el entorno. Desde su punto de vista, conceptos como seguridad y educación deben analizarse desde la experiencia subjetiva del migrante. Resalta también cómo su conocimiento del sistema le permitió facilitar el ingreso al sistema educativo, lo que evidencia que la integración es un proceso compartido entre el migrante y el país receptor. Finalmente, subraya el carácter multicultural de Noruega, que, al contar con políticas e infraestructura diseñada para la acogida, ofrece mejores condiciones para una integración exitosa. José Díaz aborda la migración desde una perspectiva estructural y demográfica, retomando los prejuicios que vinculan erróneamente a los migrantes con el origen de los problemas sociales. En lugar de ello, plantea que en regiones la migración es no solo bienvenida, sino imprescindible para el sostenimiento del sistema económico y social. La baja densidad poblacional y la limitada tasa de natalidad hacen inviable cubrir internamente la demanda de mano de obra, por lo que se requieren personas provenientes del exterior para ocupar múltiples vacantes. En este sentido, explica que existen sistemas que están diseñados para facilitar la llegada e integración de los migrantes, quienes inicialmente reciben apoyo institucional financiado en parte por los impuestos de todos los ciudadanos. Una vez insertos en el mercado laboral, los migrantes también comienzan a aportar al sistema, creando un modelo de corresponsabilidad. Desde esta lógica, Alejandro Torres sostiene que los migrantes son actores clave en el desarrollo y sostenibilidad de territorios como Oslo. Esta visión desmonta la narrativa de crisis asociada a la migración y refuerza la comprensión de este fenómeno como una dinámica estructurada, necesaria e independiente. Por otro lado, Alejandro Torres ofrece una perspectiva optimista sobre la experiencia migratoria, resaltando lo que denomina narrativas del bienestar como formas legítimas de interpretar y comunicar la integración en el país receptor. En su testimonio y el de otros migrantes se reconoce la existencia de apoyos sociales como la provisión de alimentos a través de diversas organizaciones. Valora también profundamente elementos del entorno como los parques, las bibliotecas y el tiempo en familia, que contribuye a considerar el nuevo lugar como un buen lugar para vivir. Aunque admite que encontrar empleo puede implicar asumir roles distintos a los desempeñados en el país de origen, subraya que las oportunidades están presentes. Destaca también valores como la confianza interpersonal, en contraste con el ambiente de control y desconfianza que experimentó en otros países. La ausencia de rejas en las viviendas, inicialmente motivo de ansiedad, se transformó con el tiempo en una forma de percibir la seguridad. Elogió la calidad de la educación pública, incluso superior a la privada en ciertos casos. Asimismo, reflexiona sobre los cambios en sus hábitos de salud y la necesidad de autorregulación. Pese a enfrentar estigmas persistentes sobre latinoamericanos, valora cómo estos desafíos le han permitido construir sus narrativas desde el aprendizaje y la confianza.
Tomás Restrepo complementa la información de José Díaz y Alejandro Torres al destacar que, aunque en Noruega una proporción del salario se destina al pago de impuestos, la diferencia clave radica en la forma en que estos recursos se traducen en beneficios tangibles y accesibles para la población. Subraya la eficiencia del sistema, en el que servicios como la educación, el apoyo alimentario y otras formas de asistencia social están garantizados y funcionan de manera efectiva. Restrepo relata con asombro cómo, en su nuevo entorno, puede acceder a servicios sociales que ofrecen organizaciones, algo que considera casi engorroso en su país natal. José Díaz analiza las complejidades de la inmigración en Noruega, distinguiendo entre la migración planificada y el desplazamiento forzoso desde otros países, destacando la paradoja de que, aunque los inmigrantes son requeridos por motivos demográficos y económicos, enfrentan múltiples desafíos de integración. Además, menciona cómo comportamientos culturales diferentes como el bullicio y la impaciencia son silenciosamente censurados y contribuyen a reforzar estereotipos negativos. No obstante, plantea que esta figura del inmigrante se diluye al considerar su papel clave en el sostenimiento del sistema económico y político del país. De hecho, en contextos electorales recientes se promovió su participación activa como una forma estratégica de preservar el equilibrio del poder, revelando que, más allá de los prejuicios, su presencia es vital para el desarrollo de las sociedades. Avanzada la reunión, Andrea Martínez aborda distintos aspectos de la convivencia y la percepción social en torno a la experiencia migrante, destacando, en algunos casos, las tensiones que surgen por la percepción de que los migrantes reciben más beneficios que los locales, lo que da lugar a lo que se ha denominado discriminación positiva. Comentarios como que los migrantes acceden con mayor facilidad a empleos o servicios de salud revelan una molestia social que contrasta con las barreras reales que muchos enfrentan por su condición de extranjeros, lo que Andrea propone analizar desde una doble perspectiva de discriminación. En el plano familiar, Andrea identifica un desdoblamiento emocional en los migrantes, quienes viven entre el país receptor y su lugar de origen, manteniendo vínculos afectivos a través de elementos culturales como la comida o la música, que actúan como anclaje identitario. Esta doble pertenencia se acompaña de preocupaciones en el ámbito escolar, donde algunas familias denuncian un aumento del bullying, apodos racistas y situaciones de violencia, lo que motiva su deseo de acceder a instituciones privadas como espacios percibidos de mayor protección. Así, la experiencia migrante se presenta como un entramado complejo de percepciones, afectos y desafíos cotidianos que influyen en la forma en que se construye la convivencia intercultural. Andrea Martínez expresa que en el contexto laboral, la adaptación forzada de roles se manifiesta en la experiencia de numerosos migrantes que deben abandonar sus profesiones de origen para integrarse en sectores como la construcción, el aseo o servicios informales, sacrificando su proyecto profesional en favor de la estabilidad económica. Esta reconfiguración también responde a la necesidad de equilibrar el trabajo con la vida familiar ante la ausencia de redes de apoyo y la exigente jornada laboral, lo que ha motivado a muchas familias a emprender desde casa o aceptar empleos flexibles que permitan una mayor presencia parental. Abordando otro tema, Alejandro Torres narra la complejidad que enfrentó al buscar vivienda, comenzando por la confusión con términos lingüísticos. Para formalizar el arriendo, contaron con el respaldo de un familiar y debieron cumplir requisitos como certificados laborales. Andrea Martínez agradece por compartir su experiencia y destaca cómo su relato refleja el proceso de llegada e intentos de integración intercultural, incluyendo la búsqueda de vivienda, el apoyo familiar y la entrega del apartamento. Además, resalta la importancia de la interacción con los vecinos, que puede ser tanto cercana como distante, y cómo los conflictos por ruido, mascotas o limpieza en las áreas comunes son temas comunes tanto allá como en otros lugares. Señala que estos aspectos de convivencia son universales y generan atención, mostrando que a pesar de las diferencias culturales, las problemáticas vecinales y las dinámicas de convivencia presentan similitudes en distintos contextos. Mis amigos Pateperro y Don Orejas, esta reunión migrante me invita a pensar en la importancia de cuestionar los sesgos cognitivos que circulan sobre la migración y las personas que migran,
Cabe aclarar que los sesgos cognitivos son atajos mentales que empleamos por medio de nuestros pensamientos para establecer conclusiones rápidas. Por ejemplo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar solo la información que refuerza nuestras creencias previas. Y el sesgo de disponibilidad se forma a partir de opiniones aisladas que alimentan la desinformación y el miedo colectivo, con discursos basados en generalizaciones y simplificaciones dañinas sobre la migración. En este sentido, también es pertinente señalar el sesgo cognitivo del efecto halo, el cual se da cuando una sola característica, positiva o negativa, de una persona o grupo influye en la percepción general que tenemos de ellos. Por tanto, hay que aprender a identificar los sesgos cognitivos para cuestionar las primeras impresiones, ampliar la información que tenemos sobre un tema, una persona o un grupo y cultivar una mirada crítica y empática hacia el otro. Esta reflexión sobre la migración también me invita a definir el significado de los términos migrantofobia y glotofobia. La migrantofobia es el rechazo hacia las personas migrantes, basado en prejuicios, desinformación y políticas excluyentes. Y la glotofobia es la discriminación hacia una persona por su forma de hablar, acento, dialecto o idioma. Teniendo en cuenta lo anterior, considero relevante retomar el concepto de amistad social, un concepto que nos permite reconocer la importancia de los vínculos y el apoyo social. Al respecto, el escritor Eduardo Galeano plantea una reflexión muy movilizadora sobre la amistad. En los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave, dice Mario Benedetti, y habla de su vida en Buenos Aires, en tiempos del terror. Él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero, 5 llaves de 5 casas, de 5 amigos, las llaves que lo salvaron. Esta reunión migrante sintoniza con las palabras de Virginia Satir, quien invita al encuentro desde la lectura de capacidades. Quiero apreciarte sin juzgarte, encontrarte sin agobiarte, invitarte sin insistencia, ayudarte sin disminuirte. Si quieres concederme lo mismo, entonces realmente podremos reunirnos y ayudarnos a crecer mutuamente. Mis queridos caminantes, he aprendido que el mayor peligro no siempre está en lo que vemos, sino en lo que creemos ver. Los sesgos distorsionan la percepción real de las cosas. Son como una niebla para el pensamiento, nos hacen chocar con prejuicios, temer lo desconocido y repetir errores del pasado. Pero nosotros los caminantes podemos elegir diversos caminos. Si miras al migrante no con los ojos del miedo, sino con el corazón de la comprensión, verás en él alguien que sueña, que busca, y si escuchamos sin juzgar, descubriremos en cada voz una historia y una esperanza. En mi comunidad, ningún búho sobrevive solo, su sabiduría vuela en comunidad, así que no temamos abrir nuestro nido al otro. Quien acoge se enriquece, quien comprende y apoya se eleva. Lo que dice Don Orejas me llega al corazón. Yo he sentido esa niebla de la que hablas, y a veces siento que ya tienen una idea de mí sin conocerme, como si no importara mi historia. Pero también he encontrado personas que me han escuchado sin juzgar, que me han hecho sentir que pertenezco, y eso lo cambia todo. Me gusta pensar que, como dices, no estamos solos, que si caminamos juntos y nos apoyamos, todos podemos volar más alto. Ojalá más personas miraran con el corazón, porque todos llevamos sueños, aunque estemos lejos de casa. Sueños que también algún día nos permitirán regresar a casa. Caminantes, eso ha sido todo en nuestro episodio de hoy. No olviden escribirnos en nuestras redes sociales, Puntos de Apoyo para Avanzar SAS en Facebook y Puntos de Apoyo para Avanzar en Instagram.
Escríbenos a nuestro correo electrónico apoyo.avanzar@gmail.com y compártenos tu opinión. Estamos en todas las redes sociales y claro, en este espacio de podcast en Spotify. Si te gustó, comparte para que las historias de migrantes, caminantes y nómadas puedan ser escuchadas. En el próximo capítulo conoceremos la tercera parte de la reunión migrante. Acompáñanos. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo domingo, caminantes.